De acuerdo al video anterior, vamos nosotros a hacer las características experimentales del punto de vista papel. Ya lo hicimos nosotros teóricamente y experimentalmente. El circuito, el muchacho lo tendría que dibujar de esta manera para poder interpretar las conexiones experimentales. Y aquí tenemos el circuito con las fuentes de 125 volt y la fuente de 0.5 amperes para interpretar lo que es el circuito o el diagrama eléctrico. De estas condiciones nosotros vamos a ver que si aquí lo vemos que estas dos resistencias, la de 75 con la de 25, están en paralelo, que es lo que tenemos en este punto, y que la de 100 con la de 75 también están en paralelo, por lo tanto hay concordancia con ese tipo de alambrado del circuito. Entonces ahora vamos a proceder a hacer la superposición activando la fuente de 125 volts y uniendo la fuente de corriente en circuito abierto. Procedemos. Ahora regresando al procedimiento donde activamos la fuente de tensión y desactivamos la fuente de corriente, y el circuito nos queda de esta manera. Por lo tanto, al experimental conectamos el voltmétro para ver la B', la de 50 ohms, y el circuito en donde la fuente de corriente está desactivada. Por lo tanto, nosotros llegamos al circuito equivalente de esta manera, donde podemos ver que la corriente total se va a dividir en estas dos ramas. Pero ¿qué es lo que sucede? Por este conductor que tenemos aquí, la corriente siempre se va por donde tiene menor resistencia. Por lo tanto, las flechas rojas no habrá corriente, y la corriente seguirá este camino con la corriente I2. Por lo tanto, la tensión en la de 50 ohms no tiene corriente, por lo tanto el voltaje en la de 50' es de 0,000 volts. ¿Vamos de acuerdo? Ahora vamos a hacer el procedimiento subsecuente, donde activamos la fuente de corriente y sustituimos la fuente de tensión por un conductor entre sus terminales. Ahora, para concluir el circuito, pues vamos a desactivar la fuente de 125, colocamos un conductor entre sus terminales y activamos la fuente de 0.5 amperes, pero por lo pronto vamos ahorita a determinar la corriente total del circuito. Determinando la corriente total del circuito, tenemos la siguiente secuencia, donde vamos a proceder a sacar circuitos equivalentes. Tenemos que la resistencia de 200, 100 y de 75 ashurada están conectadas en paralelo. Por lo tanto, esas tres nos va a dar un valor de 35.3, y la resistencia de 75 con la de 50 están en paralelo, nos da un valor de 30 ohms. Por lo tanto, el circuito equivalente sería la de 20, R equivalente 1, en serie con la R equivalente 2, y eso nos va a dar un valor de 85.30, que es lo que nos debe de registrar el ómetro cuando lo conectemos entre sus terminales. Ya realizado eso, quitamos el ómetro y aplicamos nuestra fuente, donde ponemos aquí un ampérmetro para poder comprobar que la corriente que estoy alimentando al circuito es de 0.5 amperes. Realizado esa acción, nosotros tendremos ya pues que el voltaje en la resistencia de 50 ohms, conectamos un voltmetro, y nosotros tenemos la secuencia donde entendemos que el voltaje primo en la de 50 ohms es igual a la corriente prima de la de 50 por la resistencia de 50. Hacemos regla de división de corriente y tenemos que la corriente por la resistencia de 50 ohms es de 0.3 amperes. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, nos va a dar un voltaje de 0.3 por 50, nos da 15 volts. Entonces, por lo tanto, el voltaje ya activado las dos fuentes, ya activadas las dos fuentes, ahora tenemos nosotros que el voltaje que debe de registrar el instrumento en este punto, conectamos un voltmetro, nos debe dar 15.0 volts, y es el resultado y la respuesta a esta solución de este planteamiento, donde podemos hablar de la secuencia teórica con respecto a la experiencia experimental, contando con las fuentes de corriente y de tensión. En este caso, pues no tenemos la fuente de corrientes, tenemos una sola fuente de corriente directa, por eso procedemos a hacerlo de esta manera. Pero en el caso laboratorio, donde ya se tengan o se cuente con las dos fuentes independientes, tanto de tensión como de corriente, pues ya podemos analizar el circuito.
vamos a continuar con el circuito, pero ahora su solución va a ser aplicando el análisis de Thevenin. Tenemos el circuito original, lógico, vamos ahora nosotros al proceder primeramente para determinar la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que quitamos? Quitamos la fuente de tensión, ponemos un conductor entre sus terminales y la fuente de corriente la desactivamos. Por lo tanto, el circuito equivalente que vamos a medir la resistencia de Thevenin entre las terminales, sustituyendo, quitando la resistencia de 50, que es donde vamos a hablar el circuito equivalente de Thevenin. Por lo tanto, tenemos el circuito de esta manera, donde la resistencia que vamos a determinar de Thevenin, podemos observar aquí, si nosotros pusiéramos una fuente de tensión entre estas terminales, el sentido de corriente que sería de acuerdo a esa fuente de tensión ficticia, vamos a ver nosotros que el sentido de la corriente va a ser por medio de este circuito, ya que en este circuito, ¿qué es lo que sucede? Para este lado no hay corriente porque el circuito está abierto. Para este lado, esta corriente se vendría a este mismo punto, pero cuando tenemos el cortocircuito, volvemos a decir que la corriente se va a mover en menor resistencia, por lo tanto la resistencia de Thevenin en este caso será de 75 ohm, que es la resistencia que nos deberá medir en el circuito experimental el ohmmetro. Entonces, para poder determinar las características del voltaje de Thevenin, armamos el circuito tal que es activando las fuentes de tensión y la fuente de corriente y conectando un voltmetro entre las terminales, sustituyendo la resistencia de 50, y nos debe dar el voltaje de Thevenin. Ese voltaje de Thevenin, pues lógico, lo podemos determinar aplicando nosotros las características del circuito, donde, como se puede observar aquí, nosotros tenemos este circuito donde la corriente que va a circular, que va a suministrar la de 5 y la de 125 volt, vemos el seguimiento de la corriente. Por lo tanto, la corriente que va a salir de la fuente de corriente de 0.5 es la misma corriente que va a entrar. Puede ser que entonces aquí nos estamos con la corriente 2, por lo tanto la corriente que va a circular por la de 75 es la de la fuente, por lo tanto tendremos que la corriente 2 es igual a 0.75, entonces el voltaje de Thevenin será la resistencia de 75 por la de 0.5 y nos da un voltaje de Thevenin de 37.5, donde tendremos un circuito equivalente sustituyendo a la fuente generales del circuito a un circuito equivalente de Thevenin con la 37.5, que es el voltaje de Thevenin, la resistencia equivalente de 65 ohm en serie con la de 50, por lo tanto nos va a dar un voltaje de 15 volt. ¿Cómo armaríamos el circuito equivalente de Thevenin? Procedemos. Entonces, para empezar este circuito equivalente de Thevenin, como nosotros en la maqueta contamos con una resistencia de 75 ohm, pues la ponemos en serie con la resistencia de 50 ohm y tenemos la fuente equivalente de Thevenin, que en este caso nos debe dar un valor de 37.5 volt. Por lo tanto, con ese voltaje, aplicando la regla de tensión, pues digamos nosotros que el voltaje en el voltmetro entre la resistencia de 50 con el circuito equivalente de Thevenin, pues nos da esa tensión. Por lo tanto, estamos confirmando los resultados tanto experimental como teórico para este tipo de circuitos. Lógico, cabe hacer mención que para poder hacerlo desde el punto de vista original, armamos el circuito como al principio, y lógico, lo único que conectaríamos es el voltmetro entre terminales de la de 50 ohms y nos daría un valor de 15 volt, siempre y cuando tuviéramos, en este caso no lo tenemos, esas dos fuentes. Contamos con una sola fuente de variable de 0 a 125 volt de corriente directa, por lo tanto no podemos proceder a hacerlo experimentalmente en su estado original, pero sí vamos a determinar teóricamente la voltaje por medio del circuito original. Procedemos. Entonces, ahora resolviendo el circuito por el método de mallas, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos el circuito teórico donde establecemos un sentido de corrientes, establecemos la ley de Kirchhoff de corrientes para cada malla y establecemos este seguimiento, por lo tanto, pero pues ya con el hacer y practicar circuitos, pues nosotros nos estamos percatando que la tensión que se está pidiendo es en la resistencia de 50 ohm. Por lo tanto, la corriente que está influyendo sobre esta situación, tenemos que la corriente que tenemos es la corriente I2. Establecemos la ecuación
eléctrico para la malla 4, donde la tenemos de color azul, la establecemos de esta manera, por lo tanto calculamos la corriente I4 y tenemos nosotros que el voltaje es de 15 volt. Ok, establecimos lo demás para hacer la secuencia real del circuito, pero ya percatándonos vuelvo a insistir, practicar soluciones de circuitos eléctricos, mallas, nodos, Thevenin, superposición y reducción, pues ya vamos adquiriendo la destreza de poder interpretar los circuitos y darle un mejor planteamiento en la solución. Y por lo tanto aquí tenemos la respuesta y coincide tanto el circuito en forma de análisis por superposición, aplicando el teorema de Thevenin, aplicando mallas. Aquí tenemos la cuestión, vuelvo a repetir, no tenemos la otra fuente, pero si lo tuviéramos, armaríamos el circuito de tal manera y determinaríamos y mediríamos el voltaje en esa resistencia de 50 ohms. Así como lo hacemos en este circuito, lo puedo haber hecho en la resistencia de 200, en la de cualquier elemento del circuito, apliquemos superposición, mallas y Thevenin, nodos si se quiere. Entonces, todo el planteamiento de análisis lo podemos practicar en este circuito.